días. ¿Cómo están? Vinieron bastantes, ¿vale? En el primer servicio vinieron una menor cantidad de personas, las cuales me agradezco que hayan venido pocos porque estaba practicando todos los chistes malos que traje para la prédica con ellos y básicamente ninguno pasó la prueba. Entonces, no se va a tratar tanto de eso, sino más del mensaje. Sin embargo, qué gusto verlos a todos acá, caras nuevas, caras no tan nuevas, caras de hace rato. Y el hecho que le doy gracias a Dios que usted haya tomado la decisión de invertir en aprender más de su palabra y de adorar y orarle a Dios en esta mañana de este día que hizo el Señor. Em, Estamos estudiando durante las últimas, esta es la clase o el mensaje número 10 del libro de Hechos y hemos llegado al capítulo 10 porque estamos corriendo un poquito para poder cubrir la mayor cantidad de terreno posible. La semana pasada estuvo nuestro hermano José Manuel conversándonos un poquito sobre el capítulo 9 y había muchas cosas pasando, ¿verdad? Habían milagros, habían conversiones, había muchas cosas interesantes pasando. La historia de la iglesia es potente, es poderosa, pero es súper importante tener en cuenta que mucho del libro de Hechos es más descriptivo que prescriptivo. ¿Qué quiere decir eso? No son palabras raras, simplemente nos dicen lo que estaba pasando, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿ok? Porque hay de todo. En esta iglesia hay cosas buenas, cosas malas y cosas feas y en nuestras casas y así sucesivamente. Pero es así, es una historia y es una historia de cómo el Espíritu Santo va expandiendo sobre la iglesia primitiva, ¿ok? La semana pasada vimos un poquito cómo se miraba eso. En las semanas anteriores hemos visto cómo el mensaje del Evangelio se comienza a expandir y empieza en un núcleo de la comunidad judía, que fue donde Jesús llevó a cabo su ministerio, con algunos episodios de contacto con gentiles y con samaritanos, ¿ok? Pero vamos a ver ahora cómo eso se vuelve, como comentó José Manuel, un crecimiento exponencial en un corto tiempo. Entonces, la prédica de hoy se llama Derribando muros, ¿ok? Y uno de los muros más famosos de la historia, yo soy de los 80, entonces yo conocí el muro de Berlín. No sé si ustedes lo conocieron, hay caras jóvenes, quizás no sepan, no sé si todavía lo cuentan en la historia, pero el muro de Berlín se levantó en 1961, ¿ok? Y se levantó durante una noche, la gente despertó y ya habían comenzado a construir un muro de casi 100 millas de extensión para dividir una ciudad y un país y una sociedad en dos partes, ¿ok? Estos y aquellos, ¿ok? Esa era la intención principal del muro, ¿ok? Entonces, lo que querían era que los del este no pudieran pasar para el oeste porque tenían diferencias políticas, sociales y económicas, pero todos eran alemanes, es lo que quiero que sepan acá. Entonces, esto tenía una vigilancia extrema porque el muro, la intención era mantener separadas estas dos mitades, por llamarlo de alguna manera. ¿Y qué tenía ese muro? Bueno, aparte de las 100 millas de extensión, tenía alambre de púas, tenía francotiradores, tenía perros, tenía de todo. De hecho, había la franja más cercana al muro del lado del este era un área de dispara primero y pregunta después. Ok, prácticamente era una sentencia de muerte. Sin embargo, del 61 al 89, casi 30 años después, el muro cae. El muro cae. Hay un movimiento social, un movimiento político, un muro que quizás parecía invencible a nivel histórico, táctico, militar. Sin embargo, no pudo resistir esa ansia de reconciliación, de verdad y de libertad que tenía el pueblo alemán. Y si lo miran en la foto en blanco y negro es inicial, cuando ni siquiera se podían acercar. Y al final, bueno, hay muchas fotos icónicas donde salen niños llevándose un pedacito del muro o eso, como recuerdo para no volver a caer en este tipo de historias. Hay muros más famosos actualmente, pero de eso no se trata esta prédica. Se trata de los muros que son más fuertes que el concreto o que el ladrillo. ¿Okay? Y esos muros son muchas veces nuestros propios prejuicios. ¿Okay? Lo más difícil de derribar los muros de los prejuicios es que nosotros no sabemos que tenemos prejuicios muchas veces.
Y entonces cuando usamos la expresión de ponte en los zapatos del otro, tiene que ser literalmente poniéndote en los zapatos del otro. Porque si no, nunca voy a poder entender su punto de vista. Puede estar equivocado el punto de vista, pero yo necesito poder entenderlo, sinceramente, ese punto de vista. Entonces los muros nada más no son físicos. Tenemos muros espirituales, tenemos muros culturales y muchas veces muros religiosos. ¿Ok? Y eso es más o menos lo que estaba pasando aquí en este momento. ¿Ok? En Hechos 10 vamos a ver cómo, primero que nada, el que derriba los muros es Dios. ¿Ok? No son los humanos. Los humanos somos instrumentos y espero que todos seamos instrumentos de Dios y no de más nadie. ¿Ok? Pero en este capítulo yo les voy a dar un resumen y quizás no se quieran quedar porque ya les voy a decir lo que va a pasar, pero si usted quiere profundizar, quédese y estudiamos un poquito más, ¿verdad? Dios derriba ese muro, Dios une lo que el hombre separa y Dios hace una sola familia donde había antes prejuicio y división. ¿Ok? Entonces, antes de orar por la lectura y entrar, quiero darles un poquito del contexto de lo que estaba pasando en esa cultura. ¿Ok? Para un judío promedio del siglo I, Pedro era un judío del siglo I, ¿okay? Así como había muchos, era el gentil no era nada más alguien diferente a ellos, ¿okay? No era nada más que o se mira un poquito diferente, o se viste un poquito diferente, o hace las cosas un poquito diferente. Es más que eso, era una persona considerada impura en su naturaleza. ¿Okay? La simple existencia de un gentil a muchos judíos podía darles asco. ¿Okay? Estamos hablando del siglo I. Ese era el prejuicio que había y esa era la tradición que tenían. Pero ¿qué sucede? Que una tradición sin convicción muchas veces trae división. ¿Ok? Y esa era una tradición infundada. ¿Ok? Unos ejemplos nada más de lo que decían los rabinos. La leche ordeñada por un gentil estaba prohibido si un judío no vigilaba cuando la estaban ordeñando a la vaca o a la cabra. ¿Ok? Me imagino que la leche era más cara, ¿verdad? Porque tenía que tener un vigilante allí que viera que todo estaba en orden. Pan y aceite preparado por gentiles, considerado ilegal. Nada que ver. Vino que haya tocado un gentil, la vasija, impuro. Ni siquiera podían oler una jarra de vino gentil, un judío, porque eso los contaminaba, según la tradición rabínica. Y entrar a casa de un gentil, totalmente fuera de lugar. Nadie jamás pensaría en hacer eso y poder tener una comunión con el Señor. ¿Okay? Pero recuerden que era por una tradición. ¿Okay? Antes de derribar este muro teológico, Dios va a derribar un muro cultural. ¿Por qué? Porque esos muros culturales muchas veces son los que nos mantienen aferrados a creencias que no son adecuadas. Y en Hechos 10 y 11, hoy cambiamos la dinámica un poco porque son 65 versículos y si nos tardamos 30 segundos en cada versículo, nos vamos a las 12, pero no lo voy a leer completo para que no se vayan a desmayar como los hermanos de la primera hora. ¿Y qué pasa? En Hechos 10 y 11 hay dos personajes principales, ¿ok? Vamos a conseguir a Cornelio y vamos a conseguir a Pedro. Cornelio va a ser el receptor del mensaje y Pedro es el mensajero, ¿ok? El mensajero que trae la buena nueva. La iglesia era prácticamente judía. Hemos visto conversiones de un eunuco que era un judío no al 100%, porque obviamente en su condición de eunuco no podía ser circuncidado y había varias capas de qué tan amigable podía ser un judío a the way, a la manera, a los cristianos. ¿Okay? Y vamos a conseguir un poquito de dónde está Cornelio allí, pero lo importante de todo esto es el resultado que vamos a conseguir de esta historia de hoy. ¿Y cuál es el resultado? Un solo Señor, una sola fe y un solo pueblo. ¿Ok? Oremos. Querido Señor, amado Padre, gracias por tu misericordia infinita y renovada que nos permite tener un día más de vida, Señor. Gracias por la vida de todas las personas aquí presentes y de aquellas quienes están presentes de manera virtual. Señor, por favor, trabaja en nuestros corazones, llévalos a donde tengan que llegar, ayúdanos a que tú seas el derribador de muros, Señor, a que
no hagamos distinciones entre las personas, así como tú no haces acepción de personas. Y llévanos, Señor, a ser instrumento preciso de tu obra, no solamente aquí, sino donde tú nos pongas. Señor, cuida mi corazón, permíteme que lo que voy a decir no sea una opinión, sino tu mensaje, y permite que los corazones y los oídos de mis hermanos sean receptivos a este. En el nombre de Jesús, amén. Entonces no, como les dije, no vamos a leer todos los versículos para que ustedes no se desmayen, pero vamos a ir al primer lote, ¿ok? Vamos a estar en Hechos 10 del 1 al 3. Si usted tiene su Biblia o su celular, lo puede tomar y lo va revisando. El subtítulo es La visión de Cornelio y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Vamos a hacer una pausa ahí porque tenemos que desempaquetar esos 3 versículos. Lo primero que miramos que nos hablan de Cornelio es sobre su identidad, ¿ok? Y entonces su identidad la dividen allí entre su carácter y su vocación, ¿ok? ¿Cuál es la vocación de Cornelio? La vocación de Cornelio es un capitán del ejército, ¿ok? Y tiene mucha gente a su servicio, muchos soldados, y era una persona respetada en la comunidad por la labor que desarrollaba en el área profesional, primeramente, ¿ok? Sabemos que vivía en Cesarea, ya la semana pasada conversamos sobre Cesarea y Cesarea era un puerto súper importante, pero prácticamente 100% gentil, ¿ok? Es estratégico que haya sido eh, la voluntad de Dios haber llevado a Pedro y a Cornelio y juntarlos en Cesarea. ¿Okay? Entonces, era un centurión de la corte llamada la italiana y en el 2 empiezan a hablarnos de su carácter. Piadoso y temeroso de Dios, pero no solo él, con toda su casa. Y es poderoso que digan eso, porque imagínate que estén hablando de ti como hombre, que estás sentado en la audiencia, y que digan: Pedrito es piadoso y toda su casa también temerosa de Dios. Y cuando dicen toda su casa, no es nada más su esposa y sus hijos. En este caso estamos hablando de empleados, esclavos, todo esto. Esta era una persona que estaba llevando a cabo misión en su casa. Ahora, no tenía todos los detalles, ¿verdad? Pero era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa y siguiendo un simpatizante de la religión judía, ¿ok? Porque daba limosna y llevaba a cabo la disciplina espiritual de la oración. Era un hombre bastante respetable, es lo que podemos captar de esas primeras letras que hablan sobre él, ¿ok? Un centurión es como un capitán y tenemos varias referencias, no van a estar en pantalla, pero si usted quiere ver dónde hablan de centuriones, Mateo 8, Mateo 27 y Hechos 27, ¿ok? Siempre el concepto es en positivo, ¿ok? Son personas amigables a la religión y todo eso, pero es irónico a la vez, porque este es un capitán del ejército del Imperio Romano que los está oprimiendo a ellos al mismo tiempo. Entonces hay como una tensión allí de la vocación y del carácter. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo es el desenlace, ¿ok? Cuando dicen que era temeroso de Dios es una categoría, ¿ok? De personas que eran simpatizantes a los judíos, pero no eran judíos. ¿Ok? ¿Qué pasa con Cornelio? Un temeroso de Dios no era circuncidado, ¿ok? Y no participaba en el mismo atrio de la sinagoga que los judíos, ¿ok? Entonces tenía limitantes, a pesar de que era amigable con la religión o estaba buscando parecerse a los judíos o seguir al Dios de los judíos, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos un hombre piadoso que cumplía con la oración, seguía las normas morales de los judíos, hacía muchas limosnas al pueblo, lo cual era una práctica de los judíos del primer siglo, y oraba a Dios continuamente. No, no era que venía nada más el primer martes de cada mes a orar en la iglesia. Continuamente, era prácticamente una vida de oración. Es lo que podemos interpretar de aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos allí? Allí vemos luz espiritual, pero
hay un detalle, la luz espiritual no es suficiente para salvar. Era una persona notablemente buena, pero no era salvo. ¿Por qué no era salvo? No había recibido el evangelio. ¿Ok? Eso nosotros lo sabemos, pero están haciendo como un crescendo en esta narración. ¿Ok? Dios declara específicamente que Cornelio no era salvo hasta oír el evangelio, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Ahora, en esa visión, a la hora novena es a las 3 de la tarde, ¿ok? Una de las horas donde se suponía que un judío piadoso y practicante estuviera en oración. Y el ángel que se le aparece lo llama por nombre, ¿ok? Ahora, piensen en esto. Cornelio estaba orando, pero Cornelio no estaba diciendo, Dios mándame un ángel, ¿ok? O quizás sí lo estaba diciendo, pero ese no es el motivo por el que el ángel está allí para Cornelio. Esto es una iniciativa divina, ¿ok? Porque la iniciativa viene de Dios. Nosotros luego damos una respuesta, pero ese llamado viene de Dios. El ángel lo llama por nombre. Y bueno, vamos a ver qué le dice el ángel. ¿Ok? Ahora vamos a estar del 3 al 8. ¿Ok? Lo llamó por nombre y luego en el 4 dice, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarle todo, le envió a Jope. Entonces ahí vemos cómo Dios va trabajando tanto en el mensajero como en el receptor. Dios está trabajando a 2 bandas. Claro, ninguno de los dos sabe que el otro está listo y sin embargo las cosas empiezan a desenvolverse. ¿Ok? Este ángel, yo creo que honestamente esas ideas a veces que tenemos donde nos pintan a los angelitos barrigones y con pañales y alitas, creo que se queda corto. Debe ser algo impresionante que un mensajero celestial de parte del Señor se aparezca en tu vida y es fuerte porque, o sea, es un capitán del que están hablando, ¿ok? Es una persona valiente, con dirección, con conocimiento, con todo esto y sin embargo queda impresionado, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere, Señor? Y es importante este punto, que las oraciones de Cornelio y sus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. El corazón de Cornelio ya estaba en el lugar correcto, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que Cornelio no tenía acceso para hacer directamente sacrificios en el sector judío del templo, sus sacrificios y sus limosnas y sus oraciones eran agradables al Señor. ¿Ok? Y hay como un concepto, no está tan evidente, pero es importante, que incluso las personas que no están salvas pueden hacer cosas que le agraden al Señor, pero no son suficientes para ser salvas. ¿Ok? Y eso es una epidemia social que tenemos de cuando dices, por ejemplo, justicia social. Okay. Justicia tiene que ser justicia. Si tú le agregas otra palabra, ya no es justicia, es otra cosa. Pero justicia social, que dices, no, yo dono a las personas que están en Ghana, que no tienen agua potable, a los perseguidos en China. Empiezas a nombrar todos estos casos. Todo eso está bien, hay que apoyar a las personas que están pasando por momentos difíciles, pero eso no es suficiente para ser salvo. ¿Okay? Tenemos a un Cornelio que era religioso, pero no salvo. Y Dios en su gracia inicia una obra. Abajo dice, Dios prepara los corazones, pero nosotros anunciamos a Cristo y a su mensaje. Otro detalle, el ángel pudo haberle predicado el evangelio a Cornelio. ¿Por qué no? Pero no es las instrucciones que nos dejó Jesús. Nos envió a ir hasta los confines de la tierra. No nos dijeron, siéntense allá en el servicio de las 10:45 hasta las 12:05 y vamos a esperar que toda esa gente que no está convertida le lleguen unos ángeles. No, Dios puede, claro que puede, pero no es la instrucción que nos dejaron. Y parte de todo el concepto aquí es que debe de haber una obediencia. Hay una nota importante aquí, ¿ok? Tus oraciones y limosnas han subido para memorial delante de Dios. Los rabinos enseñaban que Dios no escuchaba la oración de un gentil. ¿Ok?
Otra tradición creando una división. ¿Ok? Eso no estaba en la palabra. ¿Ok? Sin embargo, eso era lo que ellos afirmaban. Dios está aceptando a un gentil sin necesidad de un templo de por medio. Y gentiles somos todos nosotros. Y gracias a Dios por habernos adoptado. Entonces el ángel no le predica el evangelio porque Dios usa predicadores humanos. ¿Ok? Tan sencillo como usted, yo, las personas que están allá afuera, somos nosotros los que tenemos que ir y vivir en misión. Y en su gracia, Cornelio no entiende todo. ¿Ok? Es difícil, es un misterio lo que le están dando. Cornelio no entiende todo, pero sí obedece todo. Y no sé cuántas veces Dios nos ha pedido que hagamos cosas y nosotros queremos la explicación primero y la indicación después. Y bueno, a mí me encantaría que fuera así, pero la mayor parte de las veces, incluso si nos vamos a la historia de Abraham, siempre es muévete y hablamos en el camino. O a veces ni siquiera llegas a tener la respuesta, pero Dios sí la tiene. Y Dios es bueno y Dios es fiel. Ahorita lo estábamos cantando. ¿Ok? Entonces Dios inicia esta obra, prepara esos corazones. Cornelio es un buscador. ¿Ok? Él está buscando de algo, él está buscando de Dios. Pero la realidad es que la verdadera búsqueda inicia de Dios y por eso es que somos salvos. ¿Ok? En este texto podríamos interpretar a un hombre que está corriendo hacia Dios, pero la realidad más profunda es que Dios es el que lo está llamando hacia sí. ¿Ok? Suena parecido, pero no es igual. ¿Ok? Hay una historia que usaba el pastor Charles Spurgeon hace unos 200 años nada más, 150 o algo así, y se llama El pastor y el perro negro. Dice si un pastor guiaba a sus ovejas al redil usando un perro negro, ¿ok? Perro bravo, grande, etcétera, ¿ok? El perro no hacía que la oveja amara al pastor, pero llevaba a la oveja a los brazos del pastor, ¿ok? La busca, la empuja, la rodea, la conduce, le ladra y la deja cara a cara con el pastor, ¿ok? El arrepentimiento y la convicción no lo producimos nosotros. Es Dios quien nos guía y nos empuja hasta Él, hasta dejarnos frente a su gracia. Así que ese perro negro que a veces nos lleva por el camino correcto, tenemos que darle gracias a Dios que existe y que está haciendo tu trabajo para que nosotros corramos a los brazos del pastor. Esto es lo que ocurrió con Cornelio. Quizás no es tan dramático porque él ya estaba haciendo lo que debía hacer. Cornelio ya tenía buenas obras, ¿ok? Pero no era salvo. Entonces allí vemos cómo va avanzando esa iniciativa de Dios. Pero ya hablamos de Cornelio, vamos a ver un poquito y hablamos sobre Pedro. Y mi subtítulo aquí dice la visión de Pedro. Vamos a leer del 9 al 16. Recuérdense que habíamos quedado que Pedro estaba en casa de Simón el curtidor. El chiste se cuenta solo. Acuérdense que los curtidores trabajan con animales muertos. O sea, un judío quedándose en casa de un curtidor, escandaloso, en Jope. ¿Ok? Aquí hay algo importante al final, antes de que comencemos, que Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso, ya incluso en su trabajo, él hablaba sobre Dios y buscaba que las personas se convirtieran y los envió a Jope. Y si el nombre de Jope le suena parecido o conocido anteriormente es porque para acá fue que huyó Jonás para evitar la misión de llevarle la palabra de Dios a los gentiles. Y la diferencia es que Pedro va a Jope a expandir el reino. Entonces es súper interesante cómo a veces la Biblia deja como esas conchitas de mango, esas conchitas de banana, ¿verdad? Para ver si uno las capta. Pero bueno, la visión de Pedro. Un día después, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ellos hablando de los enviados del centurión, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer le sobrevino un éxtasis. Voy a hacer una pausa ahí, ¿ok? La oración del mediodía era parte de la tradición y de las disciplinas espirituales judías. ¿Ok? Entonces se esperaba que Pedro, como un judío fiel, hiciera esto, un judío cristiano. ¿Ok? Pero ustedes entienden lo que quiero decir. No había comido nada este señor y le dio hambre y le provocaba comer. Pidió que le hicieran algo. Si hubiera sido yo, quizás una arepa, pero no sé qué pidió Pedro aquí. Y le sobrevino un éxtasis.
¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Ok? El éxtasis, Pedro no entró a convulsionar, Pedro no estaba poseído, Pedro no se elevó a un plano astral, nada de eso. ¿Ok? La traducción más fidedigna sería, en el lenguaje original, sería que él entró en un estado mental súper enfocado. ¿Ok? Estaba pensando en una sola cosa. Y él entra en este estado porque Dios así lo decide. ¿Ok? Entonces tenemos eso allí, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra, por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Otra pausa. Okay. La palabra que usan aquí para lienzo es un juego de palabras también, porque podría ser una vela. Y se recuerdan que estamos hablando de un previamente pescador. Así que es otro guiño que hay allí. Y en ese cielo abierto baja atado por las cuatro puntas. Podríamos asumir que son los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? Del planeta. Todo lo que existe en el planeta en ese lienzo. Y hay algo que es un poco escandaloso aquí, que están todos los animales, pero si se recuerdan, los judíos tenían animales prohibidos, ¿ok? O animales que eran considerados comunes o impuros. Y era impensable ver como en un mismo establo o en un mismo lugar animales comunes y animales limpios, porque los animales sucios contaminarían a los otros, entonces no servirían de nada los animales limpios. Es, es- es más que dieta lo que estamos viendo acá, pero ese es el inicio de esa visión que tiene Pedro en el éxtasis. ¿Ok? Entonces están todos los animales y reptiles de la tierra y aves, y en el 13 dice, y oyó una voz, levántate Pedro, mata y come. ¿Ok? Tenía hambre, es un buen mensaje en ese momento. Levántate, mata y come. La respuesta de Pedro es oro puro. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Ok, piense esto. Un judío viviendo hace días en casa de un curtidor ya estaba totalmente impuro. Ya ceremonialmente estaba impuro, que es de lo que estamos hablando, de pureza ceremonial. Entonces, él ya está impuro y su tradición lo está haciendo perder una convicción. Yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Y hay cuatro palabras potentes también ahí. De ninguna manera, Señor. Si es mi Señor, ¿cómo le puedo responder de ninguna manera? Es, es irónico, ¿ok? Jesús o es el Señor de todos los aspectos de mi vida o no es el Señor de ninguno de los aspectos de mi vida. No hay un término medio. Sin embargo, ustedes y yo en algún momento le hemos dicho a Dios de ninguna manera, Señor, cuando nos ha hecho ciertos llamados. Quizás fue esta mañana, quizás fue hace años, no lo sé. O quizás va a pasar más tarde. Pero definitivamente Dios tiene gracia infinita. ¿Ok? De ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. ¿Ok? Hay una redefinición, ¿ok? De lo que es considerado puro. ¿Ok? ¿Cómo puedes tener un Señor que le dices que no? Pero Pedro lo que está haciendo es apelando a su historial religioso y a su tradición, no a la revelación que está teniendo a través del Señor en ese momento. Y cuando le dicen, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y Reina Valera creo que dice común. ¿Okay? El mensaje es el mismo, es algo que no, inconcebible. ¿Okay? Pero aquí hay una declaración importante. Cuando le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro, Cristo redefine la pureza. ¿Okay? Ya habían pasado ciertos asuntos durante la presencia de nuestro Señor encarnado acá con este tema. Pero también Cristo redefine a la humanidad. La humanidad no son nada más los israelitas, también son los gentiles. ¿Ok? Y Cristo redefine al pueblo de Dios, que es lo más poderoso. Ya Germán Gentil no se va a quedar fuera de la oportunidad de ser salvo, porque es Dios quien derriba estos muros. ¿Ok?
16 dice, esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Pedro parece que era fanático del béisbol, aprendía por strikes, como que todo era por partida triple. 3 veces vas a negar, 3 veces te tengo que decir esto. Es un juego numérico también, ¿ok? En la Biblia cuando dicen algo 3 veces es para tomarlo en cuenta. No es que no va a tomar en cuenta las cosas que dicen una sola vez, sino que hay un énfasis especial. Isaías 6:2 dice santo, 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 porque es el santo, ¿ok? No es simplemente una repetición vana, pero el cambio que Pedro necesita no es superficial, tiene que ser profundo. Es un muro más fuerte que el muro de Berlín que vimos al principio. Sin embargo, ya el Espíritu Santo comienza a trabajar sobre Pedro y sobre esa demolición. Y en el 17 dice así, mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. ¿Okay? Ya llegó la gente. Él pasó un rato pensando en todo esto, meditando. Aquí dice que estaba perplejo. ¿Okay? Lo dejó loco la visión. ¿Okay? No fue cualquier cosa. Acuérdense que están derribando un prejuicio y un muro muy profundo. ¿Okay? El 19 dice, mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Y le da una instrucción. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Entonces el Espíritu Santo está trabajando en el corazón del mensajero y en el corazón del receptor. ¿Okay? Ambos lados. Porque así es, Dios trabaja en armonía todo. Cuando tú sientas esa, ¿cómo lo llamamos? Ese ánimo de hablar con alguien sobre Dios, no lo desperdicies. Úsalo. Que quizás la conversación sea rara después, no importa. Tú dejas la semilla. Dejemos semillas. Somos llamados a ser sembradores. Y el mensaje no es cómodo. Quizás sea más fácil hablar con alguien del juego de los Texans o más popular hablar de eso. Y está bien, no tiene nada malo. Pero si tenemos una oportunidad de dejar una semilla, dejémosla. Dios está cambiando no solamente aquí el menú de Pedro. ¿Okay? No está cambiando nada más la nutrición. Está cambiando el corazón y la mente. Okay. Entonces, Pedro le dan una instrucción. No dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Y él baja rápido y dice dónde están los hombres y le dice, yo soy el que buscan porque han venido. Y le dan nuevamente el currículum de Cornelio. ¿Okay? Lo repiten porque es notable. O sea, recuérdense que estamos hablando de un hombre, podríamos decir, medianamente famoso, reconocido, respetado. Le dicen, Cornelio el centurión es un hombre justo, temeroso de Dios, muy estimado por toda la nación de los judíos, y le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Y aquí viene algo importante. Pedro los invita a entrar y los hospeda. Totalmente insólito un judío hacer eso. Claro, el judío estaba en casa de un curtidor, pero el punto era que tú como judío no podías invitar gentiles a tu casa. Eso iba a ser todo, a ti te iba a ser impuro. Pero ya empieza a trabajar Dios en el corazón de Pedro. Imagínense que Pedro no hubiese seguido la instrucción. ¿Dónde habría iglesia? No. Al menos no de la manera que pasó en el escenario que nos dejaron. Gracias a ese muro derribado estamos nosotros hoy aquí derribando otros muros. ¿Okay? Porque no es solamente judíos y gentiles. El mensaje es más profundo. Quizás es ese grupo social, étnico, nacional, económico que a ti no te agrada mucho por X, Y o Z de prejuicio que tenga. Eso no, nosotros no podemos construir muros, nosotros tenemos que derribar muros. A eso es a lo que nos llama Dios. ¿Ok? Entonces, Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Y al día siguiente se fue con ellos y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Es importante este detalle. ¿Ok? Se levantó, se fue con ellos, pero también llevó testigos. ¿Ok? Pedro fue pila, se llevó gente con él. Eso es importante porque si no puede caer en entredicho las cosas. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver cómo se ve el encuentro de Pedro con Cornelio. ¿Ok? Esto es del 24 al 33. Al otro día entró en Cesarea.
Acuérdense que no había metro, ni taxi, ni nada. Se fueron caminando sus 20 millas o la distancia desde el día anterior y bueno, llegan allá. ¿Ok? Entra en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie que yo también soy hombre. ¿Ok? Muchas cosas están pasando. ¿Ok? Cornelio tenía una expectativa grande de ese encuentro y cuando tienes expectativas grandes es difícil no compartirlas con tus seres queridos y bueno, y con tu círculo más expandido. Yo asumo que esta era una casa llena de gente y probablemente era una casa grande porque era un centurión. ¿Ok? Era una persona con cierta posición. Qué lindo sería que cuando nosotros vayamos a hacer nuestro estudio o lo que sea, invitemos a un primo, a un vecino, a un compañero de trabajo, lo que sea, que tengamos esa iniciativa, que es típica cuando un creyente es nuevo, pero muchas veces dejamos que ese fuego se enfríe un poco. Y no deberíamos. Muchas veces tenemos que mantener ese ímpetu. Pedro Cornelio se tira a los pies de Pedro, impresionado como líder espiritual, y Pedro tiene la respuesta correcta. Enseguida rechaza esa adoración, porque la adoración, la única persona que no rechaza la adoración en la Biblia es Jesús, que es Dios, el único merecedor de toda adoración. Pedro, su teología estaba clara, su cristología en este caso. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener cuidado con dos cosas allí. ¿Ok? No idolatremos a los líderes humanos, de ninguna manera, ni el pastor que tiene 7 millones en Instagram, ni el que llena los estadios, no podemos idolatrar. Nuestra única idolatría, adoración y todo tiene que ser para Dios, ¿ok? Pero tampoco despreciemos a quien Dios llama. Es una tensión, ¿ok? No podemos menospreciar a quienes Dios llama, ni podemos tampoco idolatrarlos. Piense esto, nadie es Dios, pero nadie es un perro. ¿Por qué les digo eso? Muchos judíos en el siglo I consideraban a los gentiles inferiores a los perros y les decían perros, literalmente, como guau guau canes. ¿Okay? Habían judíos que oraban de la siguiente manera cuando se despertaban. Gracias a Dios porque no soy un perro, no soy una mujer y no soy un esclavo. Tres cosas muy importantes por tradición. No porque la palabra se los dijera así, ¿okay? No porque el Tanakh o Moisés o nadie les hubiera dicho que el gentil era un perro, ni la mujer era inferior, ni el esclavo tenía menos valor. Pero eso era la idea que ellos se creaban. Entonces ahí tenemos un contraste cultural fuerte. El encuentro de Pedro en casa de Cornelio continúa de la siguiente manera. Después que lo levanta y dice que ambos son hombres. Conversa con él, entra y haya mucha gente reunida. Ya habíamos establecido esto. Y Pedro es bastante pasivo-agresivo en su comentario ahora. Le dice, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Esto empieza con un insulto y termina con un halago. O sea, él empezó mal, pero terminó bien. Póngase este ejemplo, que la hermana Dulce me invite a su casa a un estudio bíblico con otros hermanos y eso. Claro que sí, si el horario lo permite, ¿por qué no? Y asumamos que, por ejemplo, la hermana Dulce tenga una mascota. ¿Okay? Yo no soy alérgico a las mascotas, pero no me gustan. Sí me gustan, pero en este caso no. Y yo voy al estudio bíblico con buena disposición y le digo, bueno, vengo aquí a que oremos y aprendamos de la palabra, pero usted no tendrá un ambientador o algo que le eche acá, porque esto es que lo de la mascota no me puedo concentrar y eso. Empiezo con un insulto, pero termino de buena manera. Yo creo que Cornelio, en su posición social, militar y todo, tenía toda la excusa del mundo para cerrarle la puerta a Pedro. Sin embargo, era un hombre de buen carácter y Pedro no era una persona, digamos, de la mejor posición social. ¿Okay? Tenía toda la buena intención, pero es difícil entrar a una casa con un insulto y luego empezar como a halagar. Pero eso es algo que es importante que está allí. ¿Okay? Es una tensión de judíos y gentiles. ¿Okay?
pero vamos a avanzar porque si no, ustedes se van a desmayar antes de almorzar y no queremos nada de eso. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Le cayó el 20. Terminó de entender. No era la dieta, era el muro social, cultural y tradicional que había entre judíos y gentiles. Ese era el muro que tenía que caer. No nada más el muro de empezar a comer diferente o que si esto es el animal tiene pezuña o este no. No, no, es más profundo que eso. Era un muro entre los humanos, ¿ok? Entonces, luego él dice, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción y por qué me han llamado. No voy a leer todo acá porque Cornelio lo que hace es volver a contarle lo que leímos al principio. ¿Ok? Entonces él agarra y le lee todo esto y saltamos al 34. ¿Ok? Él al instante envió a buscarlo. Él no entendió todo, pero obedeció todo. ¿Ok? Eso fue lo que pasó con Cornelio. Y entonces en el 34 dice, Pedro tomó la palabra. ¿Ok? Y ¿por qué dicen que tomó la palabra? ¿Por qué no dicen lo que dijo y ya? ¿Por qué anuncian que va a hablar? Claro, porque se dispone a predicar, se dispone a dar el evangelio universal. Y ahí hay 7 puntos que Pedro explica en estos versículos. Primero, que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace preferencia ni de razas, ni de clases sociales, ni de nacionalidades, ni de nada. Dios quiere una gran familia y todos estamos invitados a ser parte de ella. ¿Ok? Jesús es el Señor de todos y esto es importante. No es nada más, no es nada más como suena al principio, como okay, Señor de todos. Señor de todos era una expresión que usaban los romanos para referirse a ciertos dioses. Entonces te están diciendo que ya Jesús está por encima de ese, es el verdadero Señor de todos. No es un Dios falso, es un Dios verdadero. Muy claro para nosotros, pero en el siglo I es una declaración totalmente escandalosa. ¿Ok? Entonces tenemos al Señor de todos. Jesús vivió haciendo el bien, nosotros lo sabemos, la palabra sí lo dijo. Fue crucificado, resucitó y el penúltimo es importante. Jesús es juez de vivos y muertos. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces nosotros confundimos evangelizar con testificar. Mi testimonio no es el evangelio. Mi testimonio ayuda a comprender lo que el evangelio hizo en mi vida, pero no es el evangelio. No puede ser un evangelio vacío, tiene que ser un evangelio basado. No puedo dejar por fuera la cruz, no puedo dejar por fuera la resurrección, ni el juicio, ni que es el Señor de todos. Jesús es el Señor de todas las vidas de todos los humanos, lo acepten o no. Lo difícil es cuando lo acepto y me vuelvo como Pedro y digo de ninguna manera cada vez que me llaman. ¿Y por qué es juez de vivos y muertos? Porque lo vas a enfrentar, puedes decidir enfrentar tu decisión ahora o enfrentarla cuando sea tu turno de entrar en la eternidad. Y mi recomendación sería tomar la decisión ahora. Un evangelio que no tiene a Jesucristo como centro no es evangelio. Es lo que debe ser el centro, la base y el fundamento. Ese es el muro que tenemos que construir, donde todas las personas estén dentro del muro. ¿Qué más quisiera yo que ese muro fuera el evangelio y todas las personas con las que yo hablara se convirtieran? Pero recuerden que eso viene de Dios, no viene de nosotros. Nosotros lo que hacemos es sembrar un poquito, ¿ok? Entonces, hacia el final ya estamos entrando a la parte. Bueno, toda la parte es candente acá en la lectura, ¿verdad? Pedro predica el evangelio y dice acá en el 44, los gentiles reciben el Espíritu Santo. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Muchas cosas pasaron aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo se derrama enseguida.
da validez a ese evangelio y a esa conversión que está sucediendo entre toda esa gente, porque no es nada más Cornelio, son todas las personas que estaban allí con un corazón dispuesto, ya gestionado por nuestro Dios Padre y el Espíritu Santo y por Jesús, por escuchar ese evangelio. Todos los creyentes de la circuncisión, recuérdense, estos eran judíos que ahora eran cristianos, se dan cuenta que así como hubo un Pentecostés para los judíos, hubo un Pentecostés para los gentiles. Poderoso. Y necesito decirlo porque no quiero que se vayan con una interpretación errada. Los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Quiero que sepan que el don del que están hablando acá no se refiere a hablar glosolalia. ¿Okay? No están hablando directamente de hablar esas cosas que no se entienden, que ustedes a veces ven en YouTube. ¿Okay? Aquí lo más seguro es que estamos hablando de arameo. ¿Okay? Personas que no sabían arameo hablaron en la lengua de los circuncidados que estaban allí. No tenían manera de saberla. Ese es el don de las lenguas. Recuérdense que si no hay un intérprete, no tiene sentido, es un desorden nada más. ¿Okay? Entonces allí hay un Pentecostés para los gentiles y gracias a ese Pentecostés es que nosotros tenemos acceso a la salvación como gentiles. Y es importantísimo, el Espíritu Santo confirma la obra. Y hay una estructura básica en que la vemos allí. Viene la fe, derramamiento del Espíritu y bautismo. No es al revés. ¿Okay? Así que si están buscando las cosas por separado, no es así. Hay un orden específico y allí está. Y vamos a la recta final porque, bueno, pasan todas estas cosas y Pedro tiene que ir a llevarle el informe a la gente en Judea y todo eso. Entonces, el 11 no lo vamos a leer completo porque son 18 y la mayor parte es repetir lo que pasó, Pedro dando su exposición. Dice así, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Okay? Se están enterando. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. No se alegraron por el Espíritu Santo ni por la conversión. Le reclamaron que comió con ellos. ¿Por qué? Porque sentían que les estaban robando la identidad. Ese lugar especial que muchos de ellos consideraban que tenía simplemente por ser judíos. ¿Cómo tú me dices ahora que también Germán el Gentil ahora... Y sí, Señor, Germán el Gentil está al mismo nivel que usted y que yo y que todas las otras autoridades. Entonces Pedro les explica todo lo sucedido en orden. Eso empieza en el número 4, ¿verdad? Y va hasta el 14. Y en el 15 él les recuenta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Y dice algo potente acá. Me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí está la conclusión. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? No soy absolutamente nadie. ¿Ok? Ni tú ni yo somos nadie para parar la expansión del reino de Dios. Eso absolutamente no, o de ninguna manera que le decimos a Dios, no son obstáculos para la expansión del reino. Más sin embargo, nosotros en obediencia tenemos que permitir que esos de ninguna manera se vuelvan sí, Señor. ¿Ok? Y vamos al final acá porque hay una cosa que no quiero que se me escape acá. Y son los 3 factores que se vieron en esa conversión. No los voy a ver todos, le pueden tomar una foto si quieren. Voy a hablarles del caso que estamos hablando aquí, que es el de Cornelio, es el de la franja inferior. 3 factores que estuvieron acá fueron el Espíritu Santo, la palabra de Dios y un hombre de Dios. Eso es un esquema que se repite varias veces en las conversiones que están relatadas en la palabra. En el caso de Cornelio, el Espíritu Santo supervisa cada detalle y prepara a las dos partes, prepara mensajero y prepara receptor. Cornelio y Pedro. ¿Okay? ¿Y cuál es la palabra de Dios? Bueno, la predicación del Evangelio que da Pedro en casa de Cornelio. Y el hombre de Dios es Pedro. ¿Okay? Recuérdense que Dios nos envía a nosotros, los humanos, a ser sus instrumentos, ¿verdad? Y un detalle, si quieren, si están aburridos un domingo en la noche, pueden buscar quiénes son Cam, Sem y Jafet.
son los hijos de Noé, y digamos, es como un guiño a cómo todas las tribus, las razas de la humanidad tienen acceso a la salvación, no nada más una pequeña heredad. ¿Ok? Ya vimos la aplicación práctica en la iglesia y vamos a pedirle a la banda que vaya regresando. ¿Ok? La siguiente, por favor, dos más. La siguiente. Ok. El final es claro. Cuando Pedro hace la pregunta retórica, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Él no es nadie, así como no somos nosotros. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia? Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Fue como un, ay caray, qué equivocados estábamos. Es notable porque qué difícil es que te muevan el piso de toda tu tradición por una convicción. Pero la idea no es crear división. ¿Ok? Dios derriba muros para que haya unión. Y hay algunas aplicaciones prácticas aquí y con esto ya casi nos vamos. Nosotros no debemos llamar impuro al que Dios está llamando. ¿Ok? Dios llama al adúltero, Dios llama a la prostituta, Dios llama al drogadicto, Dios llama al asesino, Dios llama al mentiroso, Dios llama al borracho. Dios llama a todas las personas que quizás no nos gusten de alguna otra manera. Llama al religioso también, al fanático, los llama a todos. ¿Ok? A ninguno lo podemos llamar impuro. La iglesia tiene que estar dispuesta a romper barreras culturales. ¿Ok? Esto va más allá de si el que predica con tenis o predica con saco. O yo no me puse porque ya no me queda el que tengo, me disculpan. Pero va más allá que eso. Tenemos que romper las barreras culturales. ¿Ok? Que si comen diferente, que si se visten diferente, que si su acento es diferente. ¿Qué importa? El Señor es uno y su pueblo también es uno solo. Y todos están invitados a ser parte de Él. El Evangelio no es tribal, ni étnico, ni nacional, es universal. Todos están invitados. La salvación es por gracia. No es por moralidad, no es por tradición, tampoco por religiosidad. No es el que más ora. Eso es parte del proceso de santificación, cuando oramos más. La salvación es por gracia a través de la fe. Y cuando Dios abre una puerta, la iglesia no puede cerrarla. ¿Ok? Tenemos que ver más allá de cómo se mira la persona por fuera. Tenemos que ver que el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Y si quiere anotar algo, yo le dije que no iba a haber puntos, pero anote los 4 puntos clave, ¿por qué no? Dios busca a los hombres. Ya lo vimos a través del mensaje para donde él busca a Cornelio. Ya había buscado a Pedro inicialmente y usa a Pedro para buscar a Cornelio. Y Dios es quien derriba los muros. ¿No? Nosotros no podemos solo en nuestra fuerza. Entonces que nuestra oración sea derribar muros cada vez más. Acuérdense que los muros culturales y tradicionales son muchas veces más fuertes que el concreto, el hormigón, el ladrillo. Esos son los que de verdad son un peligro. Dios es quien define quién pertenece a su pueblo. No nosotros cuando vemos un idioma, un color de piel, una nacionalidad. No, es Dios quien define eso. Y Dios nos llama a nosotros a no ponernos en su obra. Nos llama a participar en ella. ¿Ok? Mi deseo, mi oración para todos los que estamos aquí, yo incluido porque soy el primero que lo necesita, soy culpable, tengo prejuicios. ¿Ok? Señor, que derribes esos muros en todos estos corazones. Porque necesitamos ser agentes de unión y no de división. Es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Seamos destructores de muros. Seamos invitadores de gentiles, así como gentiles somos nosotros. Y seamos instrumento de expansión del reino. Acompáñenme a orar. Querido Dios, amado Padre, gracias por tu infinita misericordia de haber invitado a nosotros, los gentiles, a ser parte de tu pueblo y ser tus hijos, Señor. Gracias por el sacrificio último que diste a través de tu Hijo y nos dio el regalo más grande de la salvación. Gracias por tu providencia diaria, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Muchas veces no tenemos palabras, pero lo intentamos, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos para ser unos destructores de muros, pero unos constructores de puentes. Que esos puentes permitan que más personas lleguen a ti en tu santa voluntad.
Cuida a mis hermanos, su salir, su entrar, que tengan todos una bendecida semana. Y, ¿por qué no, Señor? Síguenos acercando a ti cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos.